Entonces el brazo de palanca sería esta distancia que va a ir perpendicular a la fuerza, esta que está acá. Si ustedes lo ven con el ángulo, se refiere a R por el seno de zeta. Nos va a dar el cateto opuesto. Y esto va a ser igual a R seno. Entonces, muchas veces van a encontrar el torque definido nada más como el brazo de palanca por la fuerza. En términos de magnitudes, ¿verdad? Entonces, otra forma en la cual se puede trabajar, no es nada del otro mundo, simplemente es una simplificación del producto cruz, de la magnitud del producto cruz, y en vez de poner R seno de zeta, simplemente ponen el brazo de palanca. Entonces, es interesante porque básicamente lo que estamos haciendo es determinando cuánto es esta distancia perpendicular a la fuerza que nos permita determinar el torque. A mí me gusta más, en vez de trabajar con, o sea, me gusta más en el sentido de, me es más intuitivo pensar no en el brazo de palanca, sino en la fuerza perpendicular al radio. Porque, básicamente que sería, en este caso, sería esta que está acá. Esto que está aquí, esta F perpendicular perpendicular al radio. Sí, y que da el mismo resultado, ¿verdad? Sería F seno de zeta. Me parece más intuitivo simplemente por el hecho de que cuando uno habla de un ángulo de 90 entre ambos vectores, eh, es cuando se obtiene el torque máximo posible para esa fuerza, ¿verdad? Solamente modificando el ángulo. Entonces, no sé por qué, en mi cabeza es más intuitivo pensar en una fuerza que es perpendicular y no tanto en una distancia perpendicular. Pero bueno, el resultado va a ser siempre exactamente el mismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto del brazo de palanca? Es simplemente por si se lo topan por ahí en diferentes libros. ¿A qué hace referencia? Que ustedes por lo menos no los agarren totalmente perdidos. ¿A qué significa lo del brazo de palanca? Ese es el Bien, torque de la fuerza, es el torque del radio perpendicular a la fuerza. De la sí, fuerza. Ok. sí, es el radio perpendicular, o sea, la componente de la distancia perpendicular a la fuerza. La componente. Bien. Eh, voy a hacer aquí un ejercicio que tenemos planeado en la parte, en los ejercicios recomendados. El primero, que es sobre el cálculo de inercias rotacionales. De hecho, es un ejercicio que combina dos cosas, combina inercia y combina centro de masa, porque al final de cuentas vienen siendo muy parecidos, ¿verdad? Eh, entonces, ¿dónde está? Este. Y lo que quiero hacer esta parte de acá antes de adentrarnos ya en lo que es propiamente el movimiento rotacional y traslacional, que es lo que sigue. Ok. Inicio uno. Y bien, es una varilla, un cable, alambre semicircular de radio R que rota alrededor de un eje que atraviesa el centro del semicírculo. O sea, este punto, se refiere a este punto de acá. Entonces, él está girando en ese sentido. Su densidad de masa varía como lambda igual a por zeta, donde zeta está dado en radianes y el A en kilogramos por radianes. ¿Alguien preguntó algo? Perdón, es que me pareció, escuché un ruido, pero no supe si era simplemente ruido. Bueno, parece. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Este es un problema relativamente sencillo. Recordemos, bueno, tenemos que calcular el centro de masa y la inercia rotacional. Entonces, recordemos primero para el centro de masa que lo habíamos definido como la integral de R por el dm
entre la integral del dm, donde esto que está acá es la masa total y este dm es algo que tenemos que definir. Cuando estamos tratando con un sistema que es unidimensional, como este caso es un alambre, entonces trabajamos con la densidad lineal de masa, que la llamamos lambda, y este lambda va a ser igual al dm de L, donde el dl hace referencia a la variable o a la dirección en la cual se mueve la varilla. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que el dm va a ser igual a d zeta por lambda. O lambda de zeta. De hecho, lo puse al revés de lo que normalmente uno hace. Lambda de zeta. Muy bien. Vean que lambda depende de zeta, entonces es variable y hay que tomarlo eso en cuenta. No es un valor muy real en el sentido de que esta densidad implica que para zeta igual 0, la densidad es 0, o sea que aquí no hay densidad. Y después va empezando a aumentar hasta que se va haciendo cada vez más denso y al final tenemos una situación muy densa. Entonces es probable que el ángulo, el centro de masa se vaya a encontrar más tirado hacia este lado, ¿verdad? Esperaría yo por lo menos encontrarlo por allí. Ya veremos. Profe, ahí puso lambda igual a dm sobre dl. dm sobre dl, sí. Luego cambié el dl por un d zeta, que es mi variable básicamente de integración, es la dirección en la cual yo voy a integrar. Sí. Bien, entonces, para hacer el centro de masa, primero, empecemos con el centro de masa. Para ello voy a calcular la masa primero. Entonces digo que va a ser la integral desde 0 hasta pi, ¿verdad? Porque empezamos aquí en 0 y terminamos acá en pi, de el dm, que es lambda de zeta, y esto va a ser igual a pi lambda, que tiene sentido dado que el A, perdón, dejé el A botado, pi a lambda, o bueno, perdón, lo dije todo mal, tengo que integrarlo claramente. Esto va a ser integral de 0 a pi de a por zeta de zeta. Tenía que cambiar el lambda. Lambda no es constante. Y esto me va a dar igual a pi al cuadrado, ¿verdad? Porque me va a salir un zeta al cuadrado medios. Zeta al cuadrado medios. Y a la hora de evaluarlo de 0 a pi, el 0 se me va y la parte de pi me queda pi cuadrado medios. Ok, esta sería la masa. Vean que las unidades sí están correctas porque tenemos que A está en kilogramos por radianes. A la hora de multiplicarlo por pi se van los radianes y me queda todo en kilogramos, lo cual da por lo menos unidades bien, unidades de masa. Ahora bien, para la integral de arriba. Profe, Sí. perdón, no entendí por qué desde 0 a pi. Porque vea que el alambre es semicircular, ¿verdad? Entonces, si este es mi eje X y este de aquí es mi eje Y, perdón. Aquí yo tengo 0 radianes y vamos hasta pi. Entonces, estamos variando el ángulo desde 0 hasta pi, que está acá. Profe,
Sí, Si fuese una circunferencia completa, se pondría de 0 hasta 2pi. sí, Ok. sí, si fuera completa sería de 0 a 2pi. Profe, una pregunta, ¿quién era A? A es una constante. A es una constante que ha estado aquí y ha estado en radianes, perdón, en kilogramos por radianes. Simplemente es una constante que vamos a mantener ahí. O sea, es una integral con constantes, no es a una expresión algebraica más que todo, lo que estamos haciendo aquí. Sí, no vamos a evaluar. O sea, no Pero, tenemos números. profe, una cosita. Sí, Ahí está la que acabamos de hacer, esa sería la integral de abajo, ¿no? esta es la de abajo, sí, denominador. Ah, ok, ok. Y vamos a hacer ahora la del numerador, que en este caso es igual de 0 a pi vamos a ver, acordémonos que en este caso uno pone r como la variable en general, ¿verdad? En este caso estamos tratando de todo unidimensional, ¿verdad? Entonces la variable sería zeta por lambda de zeta. Y esto va a ser igual a la integral de 0 a pi de zeta al cuadrado por a de zeta. Y eso entonces me va a dar a tercios zeta a la 3 de 0 a pi. Y esto sería igual entonces a tercios de pi a la 3. Y ahora sí, entonces la posición del centro de masa, en función de, o sea, en términos de zeta, o sea, lo que nos va a dar es un ángulo, va a estar dado como a tercios pi a la 3 entre a pi cuadrado medios. Entonces, aquí esto, vean que las a se cancelan. Esta se me va a cancelar con esta. El 3 me va a quedar 2 tercios de, aquí en pi al cuadrado, perdón. 2 tercios de pi, 2 tercios de pi, así. El pi a la 3 se cancela con el pi, pi cuadrado y me queda nada más pi. Estoy buscando mi solución, pero no la encuentro. En todo caso, yo creo que está bien, o sea, no hay ningún error en el análisis hecho. Aunque sí quería nada más revisar. Creo que no, la dejé en el otro lado. Muy bien. Ahora, la segunda parte, sí. Andrés. ¿Cómo fue que salió el cita lambda en, digamos, el integral de numerador? ¿Cómo convertimos el R en cita lambda? No. El que convertimos, esto que está acá, es el DM. Ah, ok, ok. Vea que es RDM. Entonces, lo que hice fue, este va a ser cita y el DM, bueno, el DM es esto que está acá. Lambda de cita. Entonces me queda Pero, así. Ajá. ok, y R es cita porque, Porque es en este caso es mi integral de el cita en este caso yo estoy buscando mi centro de masa en la dirección cita. No lo estoy buscando ni en X ni en Y, la estoy buscando en la dirección cita. Entonces, esta integral lo que me va a dar va a ser el punto dentro de esta línea en la cual va a estar mi centro de masa. En este caso, 2 tercios serían 2 tercios de pi. ¿Cuánto sería el ángulo? 120.
120, ¿cierto? Ya, entiendo, ok, muchas gracias. Entonces va a estar aquí, el centro de masa va a estar aquí. Ah. No entendí la pregunta que está en el chat. ¿Quién me lo mandó? Voy un segundo. Adrián, no agarré bien. El de 0 a pi se especifica. ¿A qué se refiere con que se especifique, Adrián? Es que, digamos, eso se saca por, digamos, se toma como si, o sea, ¿de dónde es que se toma que es de 0 a pi? Por la geometría del objeto que estamos haciendo. Vea que nos dicen que es semicircular y nos dan este dibujo. Entonces, de ahí, yo acomodo mi X y mi Y, yo digo, bueno, desde un ángulo de 0 hasta un ángulo pi. Si le hubieran dado algo así, entonces sería desde 0 hasta pi, 3 pi medios. Sería aquí. Ah, ok, sí, entonces sí. Usted lo que va haciendo es determinar hasta qué ángulo es que lo necesita. Adrián, profe, Sí, Melanie. perdón, entonces cada vez que trabajamos con círculos, lo hacemos como tomando la circunferencia trigonométrica. Cada vez que, ¿qué? Perdón. Digamos, cada vez que trabajamos con círculos, se trabaja con la... Ay, que no dije nada, se me fue el nombre. No, ahorita le digo, se me Con fue. variables, las variables polares. No, no, profe, se me fue, ahorita le digo. Bueno, ok. Con circunferencia, dijo Melanie, circunferencia trigonométrica. Ay, O gracias, geométrica. sí. Con circunferencia trigonométrica. Vamos a ver, uno lo que tiene que hacer es acomodarse a la geometría del problema, ¿verdad? Y eso, bueno, lo van a ver en cálculo 3, si ustedes, y después más adelante en física 2 y en física 3, si ustedes le están dando una geometría que es de manera esférica, lo lógico es que ustedes trabajen con las variables esféricas. R, o bueno, ρ, el radio, el ángulo phi y el ángulo zeta, en el caso de las esféricas. Si le van a decir que tiene una forma cilíndrica, llámese un cable o bueno, diferentes o cascarones cilíndricos, entonces usted trabaja con coordenadas cilíndricas, llámese zeta, r y z. Entonces, dependiendo de la geometría que ustedes tengan, lo más fácil es trabajarlo con las variables adecuadas. Ok, gracias. Por ejemplo, el otro día, Ángel, creo que fue el que llegó a consulta y me estaba pidiendo que sacáramos el centro de masa de de una semiesfera. Si era una semiesfera, creo que fue un problema que está ahí es un problema que está ahí en el libro, en el Tipper Mosca, que es una semiesfera, pero lo estaba tratando de hacer con integrales triples en cartesianas. Y no, hacer eso es un mundo, porque uno tiene que sustituir la ecuación de la semiesfera. Entonces, en X y en Y va de 0 a R y después en Z tiene que ir de 0 a la raíz, de 0 a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más, no, R al cuadrado menos X al cuadrado menos Y al cuadrado, una cosa así. Entonces, hacer eso implica una integral que le va a dejar dos variables que después tiene que integrar y después tiene que volver a integrar. Entonces, es un mundo hacer eso. Lo ideal es trabajar con las coordenadas que le faciliten a ustedes el trabajo. Bien, como decía, nada más hemos hecho el centro de masa. Ahora sí, tenemos que calcular la inercia. La inercia, acordémonos que se define como la integral de R al cuadrado por el dm. Entonces, se parece mucho, pero no es lo mismo. Y entonces en este caso, la inercia va a ser igual a la integral, igual de 0 a pi, porque estamos con coordenadas polares, de zeta al cuadrado por lambda de zeta. Y esto es igual a la integral de 0 a pi de zeta de zeta a la 3 por d zeta. Y esto me va a dar igual a cuartos
zeta a la 4 de 0 a pi. Y esto me va a dar igual a pi a la 4 entre 4. Y sí, básicamente sería eso. En realidad es bastante sencillo, ¿verdad? Al final de cuentas no es nada del otro mundo. Y básicamente ese era el problema. Bueno. Sí, no sé, ¿hay alguna duda? Ok. En ese caso, entonces, seguimos con la materia. Y antes de seguir haciendo ejercicios, quiero que veamos el tema que se llama movimiento translacional y rotacional simultáneo. Entonces, imagínense que tengamos la siguiente circunstancia. Un objeto que se mueve en el plano XY, únicamente en el plano XY, no metamos Z para no complicarnos, que tiene un centro de masa que está ubicado acá, la posición del centro de masa está acá, y además tenemos un punto cualquiera, un DM, digámoslo así, que le voy a llamar una partícula, que va a ser la partícula I, que va a estar ubicada ahí, y podemos acomodar esto como que este sería el RI, y este que está acá va a ser el R del centro de masa. Y entonces tenemos, además, un vector que va desde el centro de masa hasta la ubicación de esa partícula, que le voy a llamar RI'. Entonces, son tres ubicaciones las que tenemos. La del centro de masa con respecto a mi origen, la de la partícula iésima y la ubicación de la partícula iésima a partir desde el centro de masa. De manera que yo puedo decir que RI va a ser igual a el R del centro de masa más el RI'. De esta forma. Ahora, este objeto, entonces, está moviéndose, su centro de masa se mueve en alguna dirección, en alguna velocidad, V del centro de masa, pero además va rotando. Entonces, imagínense que tiene la capacidad de rotar y moverse. Entonces, piensen en un martillo de nuevo que lo tiramos y el martillo va dando vueltas. Entonces, tiene movimiento de traslación, pero además tiene movimiento de rotación. Recordémonos que la energía cinética K para la iésima partícula va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad prima al cuadrado. Perdón, prima no, la velocidad nada más. La velocidad de I al cuadrado. Entonces, si agarramos esta ecuación que está aquí arriba y la derivamos, voy a tener que la velocidad de la iésima partícula va a ser igual a la velocidad del centro de masa más la velocidad de la partícula con respecto al centro de masa. Ahora bien, entonces, yo puedo acomodar este V al cuadrado, VI al cuadrado, lo puedo ver como VI punto VI. Entonces, de nuevo, yo puedo agarrar y sustituir esto que está acá dentro de la
dentro de la ecuación de la energía cinética, entonces me queda que KI va a ser igual a 1/2 de la masa por V del centro de masa más VI' punto V del centro de masa más VI'. Ahora bien, si yo quiero sacar la energía, esto es para la partícula, ¿verdad? Ahora, la energía para el objeto para todo el objeto simplemente implica sumar todas las energías de todas las partículas. De manera que me queda que K va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de 1/2 de la masa, perdón, esto es masa I. Además, esta es la masa de la partícula, ¿verdad? Claramente. Esto es aquí una I. De todas las masas, MI. Y después aquí me queda V, voy a multiplicar aquí distributivamente, este por este, etcétera, etcétera. V del centro de masa al cuadrado más 2 veces V del centro de masa VI más VI' al cuadrado. Entonces, si ustedes ven esta parte que está acá, me va a quedar, bueno, lo voy a poner todo en separado. N 1/2 de las masas por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Vean que este primer factor que estoy poniendo acá, básicamente se hace referencia a la energía cinética traslacional de cada una de las masas. Recuerde que todas las masas van a llevar la misma velocidad traslacional que es la velocidad del centro de masa. Todas se van a mover en conjunto hacia un cierto sector. Entonces aquí tenemos esto que está acá, que sería la energía cinética del centro de masa o la energía cinética traslacional, más la sumatoria desde I igual 1 hasta N. Aquí los dos se me van. Vean que la V del centro de masa la puedo sacar de la sumatoria, que nada tiene que ver con ella, y me va a quedar MI por VI. Esta VI y esta MI. El medio se me canceló con este 2 y saco el V centro de masa, lo voy a sacar de la sumatoria esta aquí, para que no me estorbe. Ahora, esto que está acá es el momento. Vean que esto que está aquí dentro de la sumatoria básicamente es el momento, y esto es prima, aquí, perdón, prima. El momento lineal de las partículas con respecto al centro de masa, porque recuerden que esta VI' hace referencia a la velocidad de las partículas con respecto al centro de masa. Entonces, si yo estoy sacando es el momento de todas las partículas con respecto al centro de masa, porque es este prima que está acá, esto me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque si estamos imagínense que ustedes están en el sistema de referencia del centro de masa, ustedes están aquí, parados sobre el centro de masa, y ustedes vuelven a ver a todas las partículas, ¿qué les está pasando a las partículas? Las partículas están rotando únicamente. Pero ellas no están moviéndose traslacionalmente, porque ustedes están en el mismo marco de referencia del centro de masa. Ustedes se están moviendo con el centro de masa. Entonces, ustedes lo que ven es nada más un montón de partículas que rotan. Entonces, el momento lineal de todas esas partículas que rotan va a ser 0. Desde el centro, o sea, desde el marco de referencia del centro de masa. Por lo tanto, esto que está aquí es 0 y nada más me queda 1/2 de la sumatoria de los MI por los VI'. Así. Desde I igual 1 hasta N. Y esto está al cuadrado. VI, no sé por qué puse VI. Ah, no, sí, VI. De hecho.
Y esto que está acá, de nuevo insisto, esta sería la velocidad con respecto al centro de masa. La velocidad con respecto al centro de masa para un objeto que rota, acordemos que lo podríamos escribir como omega por RI, que sería la distancia al centro de masa, RI' al cuadrado. Entonces, vean que yo le acomodo la energía cinética, K, va a ser igual a la energía cinética translacional, que es esta parte de acá, más un medio de la sumatoria de igual 1 hasta n de m, r, i prima, mi al cuadrado, mi prima, aquí esto no tiene un 2, por omega al cuadrado. Por omega al cuadrado. Omega i. Que bueno, es la misma para todas, ¿verdad? Omega al cuadrado. Y entonces básicamente lo que estamos diciendo es que la energía cinética para un objeto que se traslada, pero además rota, va a ser igual a la energía cinética translacional más la energía cinética rotacional, porque esto que está acá es la inercia, entonces me queda K translacional más, me queda un medio de I por omega al cuadrado. Profe, Sí, porque el R no está al cuadrado, o sea, no sería WR, bueno, omega R al cuadrado. sí, lo borré, ¿verdad? O Sí, sea, sí, bueno, sí, supongo que no llevaría. No me confunde. no, sí, sí, tiene que llevarlo para que además sea la inercia. Yo fui el que Ok. dije, ¿verdad? Que no lo lleva. Sí, sí lo lleva. Perdón. Sí, sí lo lleva, porque tiene que ser la inercia. Y la inercia es mr al cuadrado. Está bien. Perdón, ahí. Un lapsus extraño. Entonces, esta es la demostración de por qué un objeto que está rotando y moviéndose linealmente tiene la contribución de las dos energías. Entonces, siempre que tengan una situación de esas, tienen que considerar las dos energías. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, Profe, sí, en la antepenúltima ecuación, ¿qué es lo que hay entre las dos sumatorias? O sea, está el VI al cuadrado y algo que no esto. entiendo. Ajá, bueno, creo que es centro de masa, creo que Sí, entiendo. velocidad del centro de masa. Y eso Era del T, esta V centro de masa que estaba aquí. De aquí la saqué de la sumatoria. o sea, sumando otra velocidad de centro de masa. O ¿Cómo, eso es cómo? es que hay una T ahí, o no sé si es un más. Esto es un más, Ok. perdón. Entre que tengo mala letra y que todavía no aprendo a usar bien esta tablet, se hace un mundo. Y si tienen que preguntármelo 1000 veces, me lo preguntan. No, no tengo ningún problema. Bien, hay un caso especial de movimiento translacional con rotación. Profe, perdón, es que esas dos últimas ecuaciones, ¿qué es lo que dicen? ¿En dónde? K, K, las dos. KT, que es K translacional, Y la anterior a esa dice K translacional más, más esto. ¿eso de dónde había salido? Eso es este que está aquí. Ah, ok. Y el otro es, Y esto que está acá es de nuevo, nada más aquí lo único que hice fue insistir en esto que está aquí, cambiar el I. ah, ok, Entonces me ok, queda el ok. mismo KT más un medio de la inercia Ah, por ok, omega al cuadrado. ah, ok, gracias. Claro. Bien. Entonces, hay un caso especial, digámoslo así, que es lo que se le llama rodamiento.
movimiento de rodamiento. En este caso es cuando estamos tratando un sistema en el cual tenemos una superficie, pensemos en una rueda, el caso más sencillo es una rueda. Llámese de una bicicleta o, bueno, esto está horrible. Una bicicleta o lo que ustedes quieran. Esta rueda va a tener un radio R. Ahí aproximadamente. Tiene un radio R. Y va a tener un centro de masa que se va a ubicar en el puro centro. Aquí está el R del centro de masa. Y el hecho de que esté rodando implica que no hay ningún tipo de, por decirlo así, no patina. No hay una sola partícula de la rueda que coincida con dos partículas distintas del suelo. O sea, esta partícula de la rueda en verde va a coincidir con una del suelo. Esta otra va a coincidir con otra del suelo. Y así sucesivamente. O sea, dicho en otras palabras, no patina. Y esto es una condición especial de este tipo de movimientos. Entonces lo que ocurre acá es que la distancia recorrida aquí, le voy a llamar S, es igual a el arco recorrido por el círculo. Quiero en rojo. No. Entonces vean que durante esa distancia S recorrida por la llanta, aquí hubo un cambio zeta, de manera que me queda que la distancia S va a ser igual a R por zeta. Si yo derivo esto que está acá, entonces lo derivo con respecto al tiempo, entonces me va a quedar que ds de t va a ser igual a R, que es una constante, de zeta de t. O sea, que la velocidad, y que por cierto, es la velocidad del centro de masa, porque esto es lo que se mueve, el centro de masa, la velocidad del centro de masa va a ser igual a R por omega. Y si volvemos a derivar, me va a quedar que la aceleración del centro de masa es igual a R por alfa. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque se parecen mucho a las otras ecuaciones que ya habíamos visto que relacionaban movimientos lineales con movimientos tangenciales, ¿verdad? En esa situación, lo que estábamos, relacionan movimientos lineales con movimientos circulares. Pero siempre, cuando decíamos anteriormente, cuando decíamos que V era igual a R por omega, nos referíamos a la velocidad tangencial, ¿verdad? La velocidad en este punto, que tenía una velocidad tangencial en este punto. Esto que acabo de desarrollar acá no tiene nada que ver con la velocidad tangencial, aunque sea en la misma ecuación. No tiene que ver porque estoy hablando del centro de masa, estoy hablando de este punto que está aquí. Este punto que está aquí se traslada a una distancia S en un tiempo t, y en esa misma tiempo la rueda giró a una velocidad angular omega. ¿De acuerdo? Y se movió un ángulo zeta. Entonces son cosas distintas. Aquí estoy hablando del centro de masa. Y estas tres, digámoslo así, estas tres ecuaciones, esta y esta, son las condiciones
de rodamiento sin deslizamiento. Sin deslizamiento. Profe, Sí. el hecho, digamos, en el otro caso, cuando era velocidad tangencial y Ajá. aceleración radial centrípeta, que tiene la misma ecuación, también era sin deslizamiento, ¿no? ¿O por este hecho son las mismas ecuaciones o porque hay equivalencia entre la velocidad y esa aceleración del centro de masa con las otras? Sí hay equivalencia, pero es que en el otro caso no estábamos hablando de un objeto que estaba pegando a una superficie. O sea, es un objeto cualquiera que está rotando. Puede ser en el aire, ¿me explico? O un objeto que simplemente está rotando, no tiene por qué estar trasladándose. Ah, ok. O sea, imagínense, Cierto. piense que este objeto está trasladándose, su centro de masa es cero. Perdón, la velocidad del centro de masa es cero. Por lo tanto, lo que estoy relacionando son velocidades tangenciales de una partícula en esta punta del lápiz con la velocidad angular. No tiene nada que ver con un movimiento lineal propiamente. Aquí estamos relacionando ese movimiento lineal de traslación con los angulares. Ok, sí. O sea, cuesta como uno se puede ir fácil en de que es como lo mismo, pero no. Es que está No, intentando como buscarle la analogía, pero no, usted tiene a razón. ver, son las mismas ecuaciones, pero estas variables lineales de las que hablamos aquí son de traslación, son del movimiento lineal. Las velocidades, la velocidad tangencial hace referencia a un objeto que está rotando y que ella tiene una velocidad tangencial instantánea en este punto. Pero no significa que todo el objeto se está moviendo hacia algún lado. Es que profe, la vez pasada había hecho un problema que era de un avión y una hélice. Entonces, obviamente no había rotación, pero la analogía era la misma porque se trasladaba el avión, entonces era la velocidad lineal en ese caso, y después más la velocidad de la hélice, creo que era, o las puntas de la hélice que giraban, y era como lo mismo. Obviamente no hay rotación, pues el avión va en el aire, pero pues me parecía mucho. Sí, pero bueno, ahí no es que el movimiento de la hélice va de hecho en perpendicular al movimiento del centro de masa. Entonces la hélice va girando en este sentido y el avión se va moviendo para allá. Entonces Exacto, exacto. Sí. sería otra cosa distinta. Es que aquí la rotación es la que está produciendo el movimiento traslacional, ¿verdad? Bueno, el avión también, estrictamente hablando, pero debido a otro fenómeno diferente. Pero, Gracias. Claro. y digamos, si eso fuera una rueda, no existe digamos, un ejemplo en el que vaya cuesta abajo y vaya muy, muy rápido y sí les vale, digamos. Claro que sí los hay. Claro. Eh, Sí, y los vamos a hacer. Lo que pasa es que por lo general, ese tipo de problemas, ahora vamos a hacer uno. Por ejemplo, le dicen, primero está deslizándose, o sea, está patinando, y llega un punto en el cual empieza a rodar sin deslizarse. Entonces a uno le pueden preguntar, determine el tiempo en que tarda en ocurrir eso. Por ejemplo, imagínense en una carrera de autos, los dos corredores pisan el acelerador al máximo, hay cierta fricción entre las llantas y el suelo, pero las llantas patinan. ¿Por cuánto tiempo van a patinar las llantas hasta que empiecen a rodar? Ese tipo de cosas podríamos calcularlas sabiendo algunos detalles. ok, gracias. Profe, Sí, en caso de que alfa empiece a variar u omega sea constante, ¿significa que ya no hay deslizamiento o son datos extra? ¿Cómo funciona eso? ¿cómo?
En caso de que omega sea constante o que alfa varíe, o sea, que haya una variación en aceleración, ¿significa que ya no hay deslizamiento o qué pasaría ahí? No necesariamente, es que depende mucho de la fricción, porque la fricción, más adelante lo vamos a ver, pero digamos, que si hacemos un análisis de fuerzas a esto que estamos viendo acá, ¿qué tenemos? Tenemos el peso, la normal, la fricción, que depende, bueno, depende de la rotación, ¿verdad? Que estoy poniendo, aquí, digamos que rota en este sentido, para que la llanta se mueva para adelante, ¿verdad? Entonces esta va a ser la velocidad del centro de masa y está rotando a favor de las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Entonces, si esto rota a favor de las manecillas del reloj, instantáneamente en este punto, es como si esto se moviera para la izquierda, este punto verde se está moviendo para la izquierda y vamos a tener una fuerza de fricción que va para la derecha. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener que la fricción va a ser igual a la masa por la aceleración. Nada más, no hay ninguna otra fuerza en el eje X. Solamente la fricción va a generar este tipo de efecto, ¿verdad? Y la fricción sabemos que es igual a la normal por el coeficiente de fricción cinético. Y esto va a ser igual a m por a. Entonces, además, a partir de esto, yo puedo determinar cuánto es o sea, a partir de eso yo puedo determinar cuánto es la aceleración. La aceleración va a ser igual a la normal, que va a ser igual a m por g, entre m, entonces me queda g por mu k. Y esta es una aceleración que va a ir, tiene que ir en sentido, sí, va a favor va hacia la derecha, digamos, es positivo. Pero además tenemos los torques. Entonces, uno también, esto es sumatoria de fuerzas en X. Ya estoy haciendo el problema que iba a hacer más adelante, pero bueno, no importa. Además, uno tiene los torques. Entonces, uno hace también sumatoria de torques. Entonces, la sumatoria de torques, ¿qué le queda a uno? Le va a quedar que hay un torque que es producido por la fricción, que va a ser igual a R por la fuerza de la fricción a 90 grados. Entonces, R por seno de, F seno de 90. Es el único torque presente porque vean que la masa y el peso y la normal pasan a través del centro de masa y por tanto el punto de giro, que es el punto de giro, y no me va a generar ningún torque. Entonces el radio hacia el punto de giro es 0. Entonces R, y esto va a ser igual a I por alfa. Ahora vean que está girando a favor de las manecillas del reloj, entonces aquí hay un menos por algún lado. Entonces, a partir de esto uno saca que alfa va a ser igual a RFR entre I. En el caso de la inercia para asumamos un cilindro, entonces esto va a ser igual a R mg por mu k entre inercia, que es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Estoy en lo correcto todo. De aquí se me va este radio. ¿Perdón? Faltaría al menos en la ecuación del medio. Aquí este menos. Gracias. Entonces esto me va a quedar igual a G menos G mu K 2. Aquí 2 que me hace falta. Menos 2G mu K y entre R. Acá. Entonces, vean que tuanis. Tenemos aceleración, o sea, la llanta se va a ir, o el objeto se va a ir acelerando hacia la derecha, cada vez va a ir aumentando más su velocidad. Pero, como esto está rotando, existe la posibilidad de que esa rotación sea tan rápida que está superando la fuerza de fricción y por tanto está patinando. Entonces, ¿qué hacemos? Yo sé que la velocidad angular final va a ser igual a la inicial menos alfa, bueno, por este alfa que ya lo conozco, alfa por t. Y yo sé que la velocidad del centro de masa va a ser igual a la velocidad inicial más a por t.
Entonces, si a ustedes les preguntan cuánto es el tiempo en el que tarda en empezar a rodar sin deslizarse, pues de aquí despejamos el tiempo, sabiendo que las condiciones de rodamiento sin deslizamiento nos dicen esto. Entonces, ustedes dicen que la velocidad del centro de masa va a ser igual a R por omega. Y entonces va a quedar que V0 más A por T es igual a R omega 0 menos R alfa T. Asumimos que omega 0 lo conocemos, perfectamente puede ser que omega 0, bueno, no, sí, omega 0 lo tenemos que conocer, de hecho, la velocidad inicial puede ser que sea 0 o no, la velocidad del centro de masa, eso depende de lo que nos digan en el problema, y aquí despejamos T, entonces me queda que menos R omega 0 es igual a T menos, aquí hay un menos T, A que yo lo conozco, más R alfa, ¿verdad? Y entonces de aquí saco que T va a ser igual a R omega 0 A más R alfa. Sustituyo los valores que tengo acá de alfa y de... Nada más con mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque yo aquí le metí el menos. Este menos, yo se lo metí aquí, pero es este mismo menos que puse acá. Entonces, nada más tengan ese cuidado. Aquí ya este alfa que está aquí no, es la magnitud nada más. Entonces, hay que tener ese cuidado porque ya este alfa que está acá, hay que meter nada más la magnitud sin el signo. Y sustituyen ahí y entonces de ahí sacan el tiempo. Si les piden cuánto es la velocidad en ese punto, entonces simplemente agarran ese tiempo y lo sustituyen acá y ahí pueden obtener las velocidades. Pues son temas muy bonitos. De hecho, en el que yo les hablaba, el problema que yo les hablaba de la bola de billar, necesitamos todavía la parte de momento angular para poder resolverlo, pero lo que piden es exactamente lo mismo, nada más que para una bola de billar donde el golpe del taco es en este sentido, a un ángulo phi. Entonces, para los que han jugado, saben que este tipo de golpe lo que les va a generar es un retroceso en la bola eventualmente. ¿Qué es lo que ocurre? La bola empieza a moverse con una velocidad del centro de masa hacia la derecha, pero la rotación va en este sentido. Y eventualmente hace que la bola se devuelva. Entonces hay que determinar en qué tiempo se devuelve la bola. Y es resolver este mismo problema que acabo de hacer. Básicamente. Sumamente bonito, sumamente interesante. Profe, Sí. se me está derritiendo el cerebro pensando cómo la fricción va hacia el mismo sentido que se mueve el objeto, digamos. Piénselo, vamos a ver. Piénselo aquí, ¿verdad? Vea que hay una rotación. Esto está rotando en este sentido. Entonces, la partícula que está aquí de la bola, instantáneamente es como si se estuviera moviendo para allá. Ok, sí. Entonces la fricción iría para el otro lado. Y es una muy buena pregunta y a veces es difícil de verlo. Totalmente de acuerdo. Profe, Sí. una preguntita, digamos, es que ahí donde está la A, dice A es igual a algo muca que G. Es una G. Es una G. Porque la normal que está acá es igual a masa por gravedad. Porque la normal va para arriba y para abajo nada más tenemos el peso. ok, sí, pura bien. 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 Profe, Sí. ahí donde dice fricción igual a M por A, esa M sería la masa de qué, del objeto entero. De la ola o sí, el objeto entero. Estamos hablando de segunda ley de Newton.
No, es que me está preguntando por si era como solamente la masa como de la partícula que va para la No, izquierda. no, ahí sí estamos hablando de todo el objeto ya. Ok, ok. Bien, me emocioné con esto porque es algo que de verdad me encanta cuando yo logré entender toda esta parte y les admito también que lo logré entender dando clases. Esto es algo verídico y esto Feynman siempre lo decía, uno realmente aprende cuando tiene que enseñar. Y esto yo lo entendí hasta que empecé a dar clases. Pero cuando uno lo logra entender, es maravilloso, no sé cómo explicarlo, es muy bonito y esto me apasiona un montón poder explicar esto. Ojalá que ustedes lo estén entendiendo. Es un tema difícil, hay que masticarlo un poco y digerirlo, pero es muy, muy entretenido. Yo creo que hay que dedicarle un poquito más de tiempo, que yo también me estoy quemando el coco un poco. Bueno, O no tendré que pasa dar, nada. Vamos a hacer más que dar algunas ejercicio. clases. Voy a tener que dar clases, profe, para ver si acaso. Sí, yo recuerdo que cuando yo estaba en la U, yo no era de los que a mí me gustaba explicar, porque, porque yo siempre iba tarde con respecto a la gente, yo siempre era de los que empezaba a estudiar de último casi, pero sí tenía muchos amigos que les gustaba eso, y obviamente, dada que mi forma de estudiar era, eh, iban acorde a lo que ellos hacían, entonces yo les permitía a ellos que me explicaran. Y me funcionaba muy bien, digamos, a mí me funcionaba muy bien y ellos también, muy contentos porque también a la hora de explicar iban aprendiendo un montón más. Evidentemente a largo plazo y en retrospectiva yo puedo decir que es más útil explicar que le expliquen. Totalmente de acuerdo. Pero claro, para poder explicar uno tiene que haber estudiado y haber comprendido muy bien la materia. Bien, vamos a hacer el quiz, porque ya me adelanté un montón. ¿Qué El madre, secreto sí? cerró, por cierto, ya. El de los caballitos. ¿Cuál de los dos tiene más energía cinética? Uno está más lejos que el otro. Entonces, ajá. O sea, lo que yo pensaba es que, puesto que la energía cinética va a ser igual a un medio, el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, el que está más lejos tendría más, puesto que su radio de rotación va a ser mayor. Sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Yo pensé También Pero eso que la exactamente pensaba. eso. inercia va a ser mayor. Sí, Sí, profe, sí, yo Sí, pensé lo mismo y no, digamos, ahí lo que pude ver cualquier opción. sí, tiene razón, yo me equivoqué. Sí, la velocidad angular es igual para todos, pero el radio sí la diferencia. Bueno, Sí, claro, distancia. que hace diferencia. Yo estaba pensando nada más en velocidad y no vi que en realidad estaba pensando por energía, o sea, no vi, sí lo vi, pero no estaba pensando en la energía como un todo. Tienen toda la razón. Disculpe, profe, ¿cuál es la confusión? O sea, ¿cuál es la...? Sí. La energía cinética, espérese, ¿qué no está sirviendo en esto? La energía cinética, K, va a ser igual para objetos que giran nada más, va a ser igual a un medio de la inercia por omega al cuadrado. Cuando yo estaba escribiendo la pregunta, yo dije, bueno, lo hago en términos para tratar de confundirlos con velocidades tangenciales y velocidades angulares, y eso es lo que yo quería evaluarles. Y según yo, en el momento que estaba pensando en la pregunta, dije, como tienen misma velocidad angular, entonces tienen que tener la misma energía cinética. Para mí esta era la respuesta correcta. Pero tienen razón, la inercia depende del radio, porque la inercia y es igual a m por r al cuadrado. Entonces, la segunda, el que está más lejos, es el que va a tener es el que va a tener más energía cinética. O sea, en mi caso la opción C, la que dice que el segundo que está más lejos, ya que la velocidad tangencial es mayor, ¿está correcta? Lo que pasa es que la razón no es correcta, digamos. Bajo ninguna circunstancia la razón es correcta. Entonces, lo que voy a hacer es que esta la voy a dar por buena para todos. Porque está... No
no había solución correcta, digamos, en las Sí, opciones. no había solución correcta, tienen toda la razón. Entonces, lo que tengo que hacer es dar a todos, o sea, esta pregunta va a estar buena para todos, no pasa nada. La velocidad tangencial del más lejano no es mayor al del más cercano. Sí, eso sí es cierto, pero eso no es la razón por la cual Ah, la ok, energía ok. cinética es mayor. Entiendo, entiendo. Entonces, pero sí, digamos, sería una verdad, pero no la razón de la pregunta. Entonces, los voy a colocar a todos como buenos, de manera que todos van a tener mínimo un 50. Lo que pasa ahora, me tengo que ir a quiz 8. Sí, adelante, Aaron. ¿Cuántos quizzes van a hacer en total? Todos los que pueda. La mayor cantidad, mi intención es de para eliminar, o sea, para disminuir afectaciones de todos los que se pueda. De calificar todo. Ok, sí. Entonces ya la primera pregunta está buena para todos. Ok. Gracias, más bien, y perdón por la confusión, pero sí, me equivoqué. Ok. Regálame un segundo, entonces. Bueno, y la segunda pregunta, veámoslo un momento. En la segunda pregunta era de la posibilidad de abrir una tapa, ¿verdad? La idea es entonces que si ustedes cuando tengan una tapa de cualquier frasco, de cualquier cosa, lo que ustedes quieren es conseguir el mayor torque posible, ¿verdad? Porque es una cuestión de rotación, entonces tienen que hacer un torque. Si bien es cierto, si ustedes aumentan la fricción que ustedes están empleando ahí, lo que van a hacer es aumentar la fuerza con la cual están dando vueltas y eso aumenta el torque. Pero lo más sencillo, bajo cualquier circunstancia, es que pongan una varilla o que logren apretar la tapa de alguna forma que les genere un brazo de palanca con el cual puedan abrir la tapa. Aquí en algún momento lograré entrar. O sea, profe, digamos, uno pega la varilla y igual hace el mismo movimiento circular, solo que desde más lejos. Sí, digamos, lo que uno hace es, exacto, hace el mismo movimiento circular desde más lejos. Ya. Ya. Si esta es la tapa, ustedes lo que tratarían de hacer es pegar una varilla aquí arriba que quede bien sujeta, pero que esta varilla se salga. Y entonces aplican la fuerza acá, de manera que el radio de acción sea mucho mayor. Tiene que pasar por horizontal a la tapa, profe. Es mejor, sí, porque el punto de rotación es el centro de la tapa. Si lo hace acá, por ejemplo, ya ahí perdería un poquito digamos así, perdería un poquito de eficiencia el sistema. ¿Qué es lo que a los abretapas que venden? ¿Qué es lo que hacen? Es como una agarradera, una abrazadera con dos manijas que van alrededor de la tapa. Entonces uno aprieta la tapa y aplica la fuerza acá. Eso es lo que hacen los abretapas. Sí. Una analogía a los torques, que bueno, que algo mejor si es correcta, es como un sub y baja un poco. Sí, sí, claro. Dentro de un sub y baja usted tiene torques.
En un sub y baja usted tiene torques. Voy un toque en el chat. El trailero, sí, esa era la idea del trailero. Cuando vean la parte de, si ven algún problema de un sub y baja, y también hay muchos problemas característicos que son los móviles que llaman. Entonces, ustedes tienen una varilla y le ponen un peso acá, M1 por G, y otro acá, M1 por G. Y entonces, dependiendo de ustedes pongan el punto de rotación, ustedes van a tener diferentes efectos. Por ejemplo, en este caso, ustedes tienen M1G aquí, M1G, o sea, son las mismas masas, y si ustedes ponen la misma distancia, R y R, entonces no va a rotar, ¿verdad? Los torques se equiparan y no va a pasar absolutamente nada, todo se queda quieto. Ahora, si las distancias son diferentes, entonces puede ocurrir que va a rotar en alguno u otro sentido. O si las masas son diferentes, también va a rotar en alguno u otro sentido. También podría pensar en que las masas sean diferentes y que los radios sean diferentes, y entonces también lograr equilibrio. Al final de cuentas, todo está relacionado con torques, porque son fuerzas que se aplican a una distancia desde un punto de rotación. Yo recuerdo que cuando yo llevé el curso, había un problema que había que diseñar un móvil. Entonces, recuerdo que el móvil estaba compuesto de como 4 niveles. Entonces, y la pregunta, pero esto es un problema de estática, una cosa así. Y aquí había otro. Entonces, había que determinar cuánto era la masa necesaria en este punto. Si además, bueno, y además las distancias no eran siempre las mismas. Entonces, aquí había una R1, aquí había una R2, aquí había una R3, aquí había una R4. Digamos que estas fueran iguales, R5, R5, R6 y R7. Y aquí hay una masa 1, masa 2, masa 3, masa 4 y masa 5. No recuerdo cuáles eran las que le daban a uno, o cuáles masas o cuáles distancias, pero uno tenía que terminar de diseñarlo. Por lo general, lo que hace falta es un valor, digamos. Entonces decían a uno, ¿cuánto tiene que ser la masa de este? Para que todo coincida. Ahora, si usted no sabe esta masa, tampoco va a poder conocer esta masa, porque va a depender de esta. Pero bueno, es un ejercicio entretenido y relativamente sencillo, y todo se basa en sumatoria de torques. Ahora, esto se ve en estática, que es el capítulo siguiente. Después de momento angular sigue estática. Que al final de cuentas es una aplicación de primera y segunda ley de Newton. No es nada del otro mundo. Bien, voy a borrar esto. ¿Profe? Sí. Y en este caso, bueno, es una pregunta conceptual. ¿Al torque sería exclusivamente solo la fuerza que causa ese movimiento circular? ¿O sería el movimiento en general? El torque es lo que causa el movimiento circular. Entonces, ¿sería solo la fuerza o no? Tampoco estaría vale solo decir solo la fuerza. Es que no entiendo bien la pregunta todavía. O sea, al torque en sí, o sea, digamos que yo estoy viendo un problema de torque, ¿sabes? Un Ajá. diagramilla y todo. El torque, yo no lo puedo localizar como espacialmente, como decir, está aquí, sino que simplemente es como la fuerza que causa el movimiento. Exacto. Pues el torque usted no puede decir que esté en un punto. La fuerza sí está aplicada en un punto. Pero el torque está ahí, en general. El torque es lo que le produce el movimiento circular. Ok. Pero la fuerza sí, la fuerza se aplica en un punto para generar un torque. Ok. Sí, ya. Sí. Ok. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que honestamente
creo que ya hicimos, entonces, sí, adelante. Profe, tenía una duda con algo de inercia, no sé si se le puede hacer o al final de la clase, Algo de inercia para no, rotacional. sí, para no desentonar un poco de lo que está haciendo. Bueno, haga la pregunta a ver si, mientras Ok, busco los ejercicios. voy a ver si puedo rayar un toquecito, no es como para... Si Voy a quiere. intentar rayar. Aquí hay un eje con una masa. Ajá. Y aquí hay dos masas y ese es un eje que los une. Y ese Ajá. tiene una distancia de aquí a aquí. En el libro de Sears, Szymanski viene para calcular primero la inercia basada en este eje, que es el A, digamos. Ajá. Este es el B y el C. Y cuando piden sacar la inercia basada en este eje, que es aquí hay una distancia X, ahí no me acuerdo. Ajá. Lo que hacen es multiplicar, o sea, agarrar esta masa que es, en este caso el B y C sería cero porque están sobre el eje que se está pidiendo. Ajá. Pero entonces multiplican por la distancia que hay de aquí a aquí, pero no toman en cuenta la distancia de A a B, sino de A a C nada más para sacar la inercia, que sería la masa de A. Ay, no puedo escribir aquí por digamos que sea este R al cuadrado. Y yo me quedé con la duda de por qué no tomaron en cuenta para nada de A a B, solo de A a C para sacar la inercia de este eje. Lo que no me queda claro, primero le piden en el centro de masa, ubicado en el centro de masa o no. No me queda claro Sí, si están sí, unidas sí. están unidas por varillas o no. Exactamente, sí. Y la masa de las varillas es despreciable, correcto. Ah, ok, masa despreciable. Yo, De la varilla. yo lo que entendería es, primero ustedes lo sacan para el centro de masa y después por teorema de ejes paralelos, nada más le suma, desde el centro de masa le suma la distancia que hay hasta A. En ese caso fue antes del tema de ejes paralelos y lo resolvieron así, donde sería la masa de A por este R al cuadrado. Y esa es Y la esa inercia. fue la inercia. Sí, esa fue la inercia de este eje, porque después piden la inercia basada en este eje, que es el A, y ahí sí es la suma de ¿verdad? De la masa de B por esta distancia y la masa de C por esta distancia. Cuando es basado en este eje, que aquí sería para A0, sí es masa, la sumatoria de estas dos, ¿verdad? Perdón, voy a dibujarlo otra vez un segundo porque creo que ya entendí. Es una varilla, bueno, una masa acá, una varilla en línea recta, acá, y la otra está aquí. Sí, correcto. Y el eje de rotación sería este. Lo preguntan con dos ejes. Primero que usted indica y después con este otro. Entonces, si el eje de rotación estuviera en A, ¿qué pasaría? Ok. Entonces ya ahí saca uno la inercia. Y después, ¿qué pasa si el eje de rotación es este? Ya. Lo que Pero pasa, cuando es este, sí. lo que pasa es que en este caso las masas son masas puntuales. La masa C y B, esta es B, este es C. Es al revés, pero no importa. Bueno, no importa. En este caso, C y B no rotan. La única que rota es A. Entonces, Correcto. la inercia, cuando rota aquí en este eje, la inercia va a ser igual a MA por esta distancia al cuadrado. Ok. Es que ellos agarraron esta distancia, porque de aquí a aquí no, digamos, de A a C y de A a B hay una varilla que los une, ¿verdad? Sí. Y esa Con una distancia distancia. Agarraron esta, sí, porque esta que se indica aquí, la varilla no existe y No porque el es una cálculo varilla. no, sí, bueno, sí es claro, La distancia, pero nada más. no sé si se, tiene que calcularlo para ver si es equivalente a esta, porque ellos usaron esta. No puede ser, no debe ser equivalente, a menos de que fuera un triángulo así. Ya eso sería otros 100 pesos. Si no, tengo que fijarme, la verdad, pero yo me quedé con Ahora el lo clavo. vemos, cualquier cosa. Ok, pero bien.
Ok. Bien. Volvemos a lo que estábamos. Ahora la intención mía es hacer 2 ejercicios más. Ya, el asunto es que ya hice un ejercicio ahí a medias, o por lo menos lo expliqué, que es el del cilindro ese. Pero hay otro ejercicio eh, que es este otro. Este sí lo quiero hacer y es importante. Porque es uno clásico, digámoslo así, es bastante clásico, pero es muy, muy representativo de este tipo de problemas y creo que también es bastante pedagógico. Entonces, es un sistema que está compuesto de 2 masas, M1 y M2, unidos por una cuerda y que pasan por una polea cilíndrica de radio R y masa M. Ambas masas se encuentran en sobreplanos inclinados con ángulos alfa y beta. Es el caso más genérico que ustedes se puedan imaginar de una máquina de Atwood. Planos inclinados de diferentes ángulos. Aquí tengo a beta, aquí tengo a alfa, aquí tengo a M1. Esta es la polea. Y aquí tengo a M2. Como les digo, es el caso más general. Lo que tenemos que hacer es determinar la aceleración lineal A del sistema, y hay que tomar en cuenta que aquí hay un torque y que aquí esto tiene un radio R y que hay que considerar que la polea está gira. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a agarrar y empezar así para M1. Entonces, para M1, ¿qué fuerzas hay presentes? Vamos a tener a M1 acá. Esto fue un error, por cierto, que vi en algunos estudiantes, no sé, muy pocos, pero lo vi, que cuando se les pedía en el examen hacer el diagrama de cuerpo libre, lo hacían aquí, en el dibujo. Es más, hacían esto. En el dibujo nada más ponían las fuerzas. Esto sería MG, la tensión 1, la normal 1, y, bueno, le podríamos poner fricción si quieren. Y le ponemos aquí fuerza de fricción, para hacerlo todavía más, y fricción. Entonces, y me dejaban eso como el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre siempre tiene que ser para cada objeto, por aparte. Entonces, uno tiene que hacer el diagrama de cada uno, especificando sus ejes X y Z, si es necesario. Eso es sumamente importante porque uno puede ir cambiando los ejes para cada caso. Además, las fuerzas, si están en contacto los objetos, las fuerzas pueden ser distintas para cada caso. Entonces, siempre acuérdense de eso. ¿Qué fuerzas hay presentes? Entonces, tenemos aquí MG. Sí. Para esta máquina, las tensiones no eran iguales, ¿verdad? No. Ok. No, eso es lo que es importante. Aquí voy a poner a alfa, porque ahí va alfa. Vean que alfa estaba acá. Entonces sería este ángulo de aquí. Tenemos la normal que va para la dirección Y. Tenemos la tensión 1 en esta dirección. Tenemos la fricción que va a ir en esta dirección. Asumamos que para esta fricción conocemos el coeficiente mu para ambos, que va a ser el mismo. Esto es un problema general, muy general, que me estoy inventando. Entonces, no nos estresemos mucho con eso. Conocemos mu. Entonces, de aquí yo puedo sacar sumatoria de fuerzas en X. Va a ser igual a M1 por aceleración. Voy a asumir que todo el sistema se me está moviendo en este sentido. Y esto lo supongo, nada más. Nada más que tengo que ser bastante, tengo que ser bastante constante en eso, en mantener esa idea con los signos.
para no equivocarme. Entonces, en X tenemos a T1 menos la normal por mu, que es la fricción, menos mg por el seno de alfa. Y esto es igual a M1 por A. ¿Sí? Necesito hacer la sumatoria de fuerzas en Y porque no tengo, tengo fricción, entonces no conozco la normal. Esta es igual a 0, porque en Y no hay movimiento en Y. Entonces esto va a ser igual a la normal menos mg por el cos de alfa y nada más. ¿Cierto? Sí, nada más. Entonces la normal va a ser igual a mg cos de alfa. Normal, lo voy a llamar normal 1 a esto. N1, N1, esto es N1 y esto es N1. Esto es masa 1 y esto es masa 1. Masa 1, listo. Entonces, sustituyo esto en la parte de arriba. Entonces me queda que T1 menos M1G cos de alfa y aquí por el mu, voy a poner el mu aquí atrás, menos, menos mg seno de alfa es igual a M1 por A. Para M2 es un proceso muy parecido. Ahora voy a agarrar mis ejes y los voy a dar vuelta. También este va a ser en X. Este va a ser en Y. Tenemos aquí a M2. Y tenemos MG que va para abajo. Vean que aquí está beta, está acá. Por lo tanto, beta también estaría aquí. Este va a ser beta. Tenemos la normal que va para acá arriba. Tengo la fricción que iría en este sentido, porque recuérdense que estoy asumiendo que todo se mueve hacia la derecha. Y también tengo la tensión en este sentido. Tensión y fricción, ambos para la izquierda. De manera que la sumatoria de fuerzas en X es igual a M2 por A. Las aceleraciones sí son las mismas, ¿verdad? Porque al ser el mismo cable, entonces todo se mueve igual. Las tensiones no son las mismas. Eso sí, son diferentes. Esa es T2. Entonces, en X voy a tener menos T2 menos la normal 2 por mu más M2G por el seno de beta. Y esto es igual a M2 por A. La sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0, me queda nada más normal menos M2G por el coseno de beta. Entonces, N2 es igual a M2G por el coseno de beta. ¿Ya está? Sustituyo allá arriba. Entonces me queda menos T2 menos N2, que sería M2G mu por el cos de beta más M2G por el seno de beta. Esto es igual a M2 por A. Vean que las ecuaciones que nos están quedando, esta ecuación de acá que le voy a llamar 1 y esta ecuación 2, tenemos tres incógnitas. Tenemos T1, T2 y la aceleración. Tenemos tres incógnitas, dos ecuaciones. Nos hace falta una ecuación más para la polea. Entonces, en la polea y a partir de la sumatoria de torques, podemos sacar la tercera ecuación que nos hace falta. Recordemos, la polea está aquí, tiene un radio R.
Obviamente, la polea tiene masa y puede haber un peso, pero esto no me va a afectar mucho. Profe, Vean que en la polea ni siquiera hay que, voy, un segundo, ¿no? No hay necesidad siquiera de marcar el eje X y el eje Y, porque en los torques no nos hace falta eso. Sí, Aarón. porque era que T1 y T2 no eran iguales. Es que, bueno, cuando estábamos en el tema de Newton, había un ejemplo casi igual y uno suponía que eran iguales, pero bueno, supongo que ahora para este tema es diferente porque uno Sí, analiza ahora cambia. Eso es una de las complicaciones, digamos, que tiene. No son la misma tensión porque ahora digamos, la fuerza resultante de esas dos tensiones van a generar que se gaste energía, entre comillas. No, realmente sí. Se gasta energía en rotar ese eje o esa polea. Entonces, la tensión, el trabajo que genera la tensión 1 y el trabajo que genera la tensión 2 ya no se usan completamente en mover la masa 2, por decir algo, sino que ahora se tienen que usar en mover la masa 2 y además mover la polea. ¿Me explico? Entonces, al haber esa pérdida de energía, las tensiones ya no son iguales como se había supuesto al inicio, que ambos lados de la polea se mantenía la misma tensión. Ahora, al existir una inversión de energía en esa parte, hace que la cuerda no tenga la misma tensión a un lado que al otro. Más o menos, esa es la explicación que, como yo la entiendo. Pero ¿son muy distintas o más o menos son? No, o no son depende tan, del medio? no son tan distintas, no son tan distintas, no. No, porque usualmente, a menos de que sea una polea extremadamente grande y masiva, entonces de ahí sí podríamos pensar en que hay situaciones distintas, pero creo que no. La tensión no va a variar mucho. Bien, entonces en este caso, vean que tenemos para la polea, lo que va a sentir la polea es que va a haber una tensión T1 que lo está jalando para la izquierda y una tensión T2 que lo va a jalar para la derecha. Ambas cuerdas salen a 90 grados con respecto al radio. Eso siempre lo tienen que tener claro. En el caso de poleas y cuerdas, las poleas siempre salen tangenciales al radio. Entonces salen a 90 grados. Por lo tanto, tenemos T1 por R menos, y ahorita voy a hablar de esto, T2 por R es igual a menos I por alfa. ¿De dónde salen esos signos? De la X. No. Recuerden, el torque siempre es R cruz F, ¿verdad? Entonces, ustedes para determinar los signos de estos torques, agarran ley de la mano derecha y se acomodan. En el caso de T1, el radio sale desde el centro de la polea hacia donde se aplica el torque, hacia donde se aplica la fuerza, que sería en este punto de acá. Este punto enorme que estoy haciendo ahí. Entonces ustedes ponen desde el centro hacia ese punto, el radio va así. El torque va en esta dirección. Perdón, la fuerza va en esta dirección y el torque sale de la pizarra o sale del cuaderno. Por lo tanto, este es positivo. El otro, pongo los 4 dedos en esta dirección. La fuerza va en esta dirección, me queda un torque hacia adentro del cuaderno. Por lo tanto, este tiene que ir negativo. Es este que está acá. Y este menos que está aquí lo puse porque yo supuse que el movimiento iba en esta dirección. Eso significa que esa polea se está moviendo a favor de las manecillas del reloj y por convención, a favor de las manecillas del reloj, es un menos.
Profe, perdón, es que no entendí muy bien la regla, la de la mano. Derecha. Vamos, esto, acuérdense que esto era de vectores, ¿verdad? Entonces, repásenlo, ¿verdad? Yo, Profe, hay varias formas de la ley de la mano derecha. Sí, José. no, que es que digamos, yo igual, pero Adrián, lo que perdón. pienso es que, digamos, como uno se lo imagina que va para afuera o va para adentro, si, ¿me entiende? Creo que es eso lo que uno no agarra, digamos, lo que al menos yo no agarré mucho. Ok, ok. Recuerden que son tres partes. O sea, ustedes ponen la mano, esta mano derecha, los cuatro dedos los ponen en la dirección del radio y hacia donde se aplica la fuerza. Entonces, yo estoy poniendo, este punto de aquí está en el puro centro de la polea. La verdad es que no me estoy viendo yo, entonces no sé qué están viendo ustedes. A ver, sí. Este punto está en el centro de la polea y está siguiendo el radio. La tensión la T1 se está aplicando en esta dirección, hacia acá, hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno con la ley de la mano derecha? R, cruz, T1 y después vuelve a ver el dedo gordo. El dedo gordo es el que le dice si va hacia afuera o hacia adentro. Entonces, R, cruz, T1 y el dedo gordo me está diciendo a mí que este dedo gordo va hacia afuera de la pantalla, en mi caso. Si ustedes lo hacen en el cuaderno, ustedes hacen R, cruz, T1 y les tira para arriba el dedo gordo. Al tirarles para arriba el dedo gordo, entonces implicaría que sale de la página y por lo tanto es positivo. En este otro caso, pongo R, cruz, T2 va para allá y el dedo gordo me queda para adentro de mi pantalla. Si lo hacen en el cuaderno, R, cruz, T2 me queda hacia adentro de la hoja y por lo tanto ese va menos. Profe, ¿Sí? dos preguntillas. El primero es que o sea, las tensiones se multiplican por R porque, bueno, para ver si constantemente estoy bien, hay un seno de 90 oculto ahí o algo así. Sí, hay un seno. Sí. Y la otra cosa sería, ¿por qué la inercia o el alfa, no sé cuál de los dos, está negativo Ajá. después del igual? Sí. Sí, inercia, el que está negativo es el alfa. La inercia siempre es positiva, ¿verdad? El que está negativo es el alfa y es la dirección de la aceleración. La dirección de la aceleración es negativa porque yo había dicho que se moviera en este sentido. Todo el sistema se está moviendo hacia la derecha. Entonces significa que la polea está rotando en esta dirección, que es a favor de las manecillas del reloj. Como va a favor de las manecillas del reloj, entonces es negativo. Ah, por los ángulos por el ángulo más que todo, ¿no? Por el ángulo. ¿Cuál ángulo? Bueno, O sea, sí. Está relacionado con la convención de ángulos. A favor de las manecillas del reloj va negativo, en contra de las manecillas del reloj va positivo. Es la misma convención. Yo le decía por el ángulo porque el alfa viene de un omega, que el omega viene de una traslación por teta, era. Entonces, de ahí es donde yo estoy viendo el ángulo y usted contra las manecillas del reloj, digo, a favor, sería negativo. ¿Eso está mal o está bien? Es que no entendí eso que del alfa y el beta no lo entendí. O sea, que el alfa, o sea, es una aceleración que proviene del omega y ese omega proviene de un cambio de Cierto. una distancia angular entre el tiempo. Sí. Entonces sí. yo ahí estoy viendo ese ángulo. Sí, exacto. Es que cuando habló de alfa pensé que me estaba hablando de este ángulo alfa de aquí y ahí me perdí. No, me refiero a la aceleración. Sí. Sí, está bien. Entonces, si el sistema, perdón, si el sistema se moviera hacia el lado izquierdo, sería positiva. Esta sería positiva, pero bueno, no, sí, esta sería positiva. Sí. No hay nada más que agregar. Es más, profe, creo que más bien yo enredé cosas, porque yo hice ese alfa como una aceleración, pero es el ángulo del sistema
o es una aceleración realmente. Este alfa de aquí Ajá. es un ángulo. Y el alfa del final, la que está acompañando a la inercia. Sí, sí, este sí es aceleración. Sí, fue una mala escogencia de nombre de ángulo. Debería llamarlo cita. Voy a llamarlo cita. Voy a cambiar este. Esto no es alfa. Esto va a ser cita. El problema es que aquí tengo que cambiar cita aquí, cita por aquí, cita por aquí. No voy a borrar ese. Sí, sí, fue una mala elección, no lo pensé. La escogencia de letras. Cita aquí. Quizá en vez de cambiar todo, le hubiese puesto un prima o algo así a la aceleración, o no sé. Eran esas tres ya creo. Y aquí sí va alfa y listo ya. Ok. Entonces, ahora sí, tengo tres ecuaciones, tres incógnitas. 1, 2, 3. ¿Qué opción tenemos? Podríamos despejar T1 y T2 en sus respectivas ecuaciones y sustituirlas en 3 y calcular la aceleración. Ahora, hay otra cosa. Bueno, y aquí tenemos una cuarta, alfa. Alfa es una incógnita también. Pero recordemos que hay una ecuación extra que nos dice que si los objetos se están moviendo tangencialmente al cilindro, entonces yo puedo decir que en este punto la velocidad tangencial va a ser igual a R por alfa. Entonces alfa va a ser igual a la velocidad tangencial, perdón, aceleración tangencial, no velocidad. Aceleración tangencial. Aceleración tangencial va a ser igual o alfa va a ser igual a la aceleración tangencial entre R. Y como las cuerdas son tangenciales al cilindro este o a la polea, entonces yo puedo decir que la aceleración tangencial es igual a la aceleración A de las masas. Entonces, si sustituimos valores, T1R menos T2R es igual a menos 1/2 de la masa de la polea por R al cuadrado, aceleración tangencial entre R. Vean que si saco factor común, esta R de acá y esta R de acá, se me cancela con esta de acá y esta. Entonces me queda que T1 menos T2 es igual a menos 1/2 de la masa de la polea por aceleración tangencial. Y ahora voy a sustituir las tensiones ahí. Entonces me queda qué complicado si no los puedo ver. Me queda M1. Profe, una pregunta. Aquí el 1/2 MR al cuadrado, ¿de dónde sale? De la inercia. I. Pero el 1/2. La inercia de un cilindro. Ah, ok. Sí. Y se va un R con uno de los R, con uno del R cuadrado de arriba, se va el R cuadrado entero. Este R cuadrado de acá, uno de los R de aquí se va con este de aquí. Y el otro saqué factor común y se me cancela con el que quedaba. Ah, ya lo vi, gracias. Ajá. Entonces me queda M1 por aceleración. Y después el T1 pasó. Ok, me queda la suma de los otros. Más aquí. Más. Por el seno de cita. No, perdón, por el coseno de cita. Aquí está, esta es cita también. Cita.
por el cos de zeta más mg por el seno de zeta. ¿Es así? Sí. Este que está aquí sale de la ecuación 1. Esto es T1 que salió de la ecuación 1. O si quieren, bueno, T1 es igual a esto. T2 va a ser igual a M2A. Es equivalente. Pasa este para allá. Claro, la diferencia es que este es negativo. Entonces este pasa positivo y este pasa negativo para el otro lado. Entonces me queda menos M2A y todos los demás menos M2G mu por el cos de zeta. No, aquí es cos de beta más mg por el seno de beta. Ajá. Esto es T2. Y ahora sustituyo T1 y T2 en esta ecuación 4 que está acá. Y me va a quedar M1A más mu M1G cos de zeta más M1G seno de zeta menos todo menos T2, que entonces le voy a dar de una vez vuelta a los signos. Entonces me queda más M2A menos M2, perdón, más M2G mu por el cos de beta menos mg seno de beta. Profe, M2. pero aquí la parte difícil de estos problemas es visualizar cómo la visualización como tal. Sí, el planteamiento del problema es lo más importante. Aquí ya es lo que estoy haciendo es carpintería, ¿verdad? Que es el álgebra. Y a veces se enreda mucho en esta parte del álgebra por diferentes razones. Puede ser que eso les cueste, pero el planteamiento del problema, que es lo más importante, a veces es muy metódico, ¿verdad? Es seguir la misma receta. Pero Entonces, ningún problema es igual en física, eso sí. ¿cómo? Ningún problema es igual en física. No, pero ningún problema es igual, pero siempre van a tener, en uno de esos tipos de problemas, siempre tienen que hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y para cada uno de los objetos que se mueven linealmente, y para los que rotan hacen sumatoria de torques. Y de ahí entonces ya salen. Vean que las aceleraciones las voy a pasar todas al lado izquierdo y todo lo que no tenga aceleración lo voy a pasar para el lado derecho. Entonces me queda M1A más M2A más un medio de MA va a ser igual a M2G seno de beta menos mu M1G cos de zeta menos M1G seno de zeta menos M2, no, perdón, M2 no. Ah, no, sí. M2G mu cos de beta. Y entonces me va a quedar que la aceleración va a ser igual a todo eso que está ahí arriba. Podríamos tal vez tratar de simplificarlo un poquito más. Por ejemplo, podemos poner G seno de beta M2 menos M1. Ah, no, porque es seno de beta y seno de zeta. No puedo simplificarlo. Nada. Estaba pensando que eran el mismo ángulo por un instante. No. Profe, y una preguntita, esa M mayúscula es la masa, pero del cilindro. De la polea esa, sí. Ah, ok. Entonces me queda M2G seno de beta
menos, voy a ponerlo nada más para que lo vean ahora, el análisis M2G mu por el cos de beta menos mu M1G cos de zeta menos M1G seno de zeta. Todo esto dividido entre M1 más M2 más 1/2 de M. Y ese es el resultado. En el análisis es muy interesante esta solución. Si ustedes no incluyen la parte de la polea, lo único que cambia es que esto de aquí no va. Esa es la única diferencia. Les queda nada más entre M1 y M2. El resto de cosas queda exactamente igual. Y si ven la solución, vean que vamos a tener un valor positivo, que es este de acá, que se refiere a la componente en X del peso de M2, o sea, ¿qué tanto está jalando M2 para acá? Y después tenemos un montón de valores negativos, todos negativos, que son los que están en contra del movimiento de la masa 2. Nosotros asumimos que todo se movía en esa dirección. Entonces, M2 está jalando y tiene que contrarrestar a la fricción de M2, a la fricción de M1 y al peso de M1. Básicamente es eso lo que está pasando en esa situación. Que es bastante, viéndolo así, es bastante lógico. Lógico no me gusta usarlo, pero bueno, intuitivo, ¿verdad? M2 tiene que jalar al resto de fuerzas presentes. Profe, podría... Ajá. No, dale, tranquilo, es que lo mencioné. No, que si podría hacer ese mismo análisis que hizo para la parte del denominador. O sea, como qué significaría exactamente ese denominador. Ah, recuerde que por segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, esta es la masa del sistema. Es la suma de las masas. Ahora, tome en cuenta que no es la masa como tal, porque aquí lo que nos interesa es una inercia, ¿verdad? De rotación. Entonces, viéndolo en términos dinámicos, la polea no afecta como una masa total, sino que afecta como la inercia de rotación, que es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, por eso es que aparece este 1/2 que está aquí. Ok. Pero sí, es porque es la inercia. Justamente esto que está aquí es la inercia del sistema. Esa es la palabra correcta, no la masa. Esto que está aquí es la inercia total del sistema. Las masas 1 y masa 2 actúan como masas, valga la redundancia. La polea actúa como una inercia rotacional. Y por eso es que aparece ese 1/2. Entonces sí, la aceleración ahí. Profe, Sí. ¿podría volver a explicar justo el cuadrito aparte donde hizo lo de las aceleraciones? Es que no entendí bien lo que pasaba ahí, o sea, no entendí cómo la aceleración tangencial podía directamente sustituir a la velocidad. Esto. Ajá. No a la velocidad, a la aceleración angular. No es velocidades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En la polea, si usted se fija en un punto de la polea, esta polea de acá va a tener una aceleración tangencial. Y esa aceleración tangencial la podemos relacionar con la aceleración angular por medio de esta ecuación que está acá. ¿Verdad? Aceleración tangencial es igual a R por alfa. Ahora, la cuerda se mueve tangencialmente al cilindro y la cuerda no resbala ni nada. Bueno, tal vez el problema debió decirlo, pero la cuerda no resbala. Entonces, al no resbalar la cuerda, podemos asumir que la aceleración que lleva la cuerda y que lleva el cilindro tangencialmente son exactamente iguales. Y por tanto, las aceleraciones que llevan los objetos
también son las mismas aceleraciones que lleva la cuerda y podemos sustituir las aceleraciones tangenciales del cilindro con las aceleraciones de los objetos. Y usando la relación esta entre aceleración tangencial y aceleración angular, entonces lo podemos sustituir. Hablamos esta aceleración angular y la cambiamos por aceleración tangencial entre ellos. Es que lo que me queda raro de ver es, o sea, entiendo el movimiento algebraico de las dos primeras ecuaciones, pero el de la tercera ya me queda raro, porque luego el R desaparece de la nada. Me quedo como, ¿qué pasó ahí? Esto. Es que lo que no me queda claro es ¿por qué el R se va? O sea, No, es que esta ecuación no tiene nada que ver con esta de aquí arriba. Ok. Esta de acá dice que la aceleración tangencial de la polea en ese punto es igual a las aceleraciones de los objetos. Ok. Por lo mismo que le decía, ¿verdad? Sí. Bueno. Si usted tiene una cuerda acá y esto se está moviendo como un todo, perdón, así. Si esto se está moviendo como un todo, entonces la aceleración tangencial que tiene mi mano va a ser igual a la aceleración tangencial que tiene cualquier punto de la polea allí, ¿verdad? Entonces, yo puedo relacionar esas aceleraciones tangenciales con las aceleraciones angulares de la polea. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, con esa misma analogía del vaso y su mano, o sea, suponiendo que su dedo índice es una de las tensiones y el dedo gordo otra, Ajá. O sea, que la aceleración de los dedos va a ser igual a la de la polea. La aceleración de los dedos va a ser igual a la de... La de la polea. Tangencialmente hablando, sí. Sí. Okay. Y estas aceleraciones son las mismas aceleraciones de las cajas. No, sí, es que se movieron las cajas, de hecho. Solo sabiendo las tensiones. Sí. Bien. Algo más les iba a contar de esto. Bueno, todos los problemas que tengan poleas y torques básicamente se resuelven de la misma forma. Tienen que hacer sumatoria de fuerzas sobre cada uno de los objetos y sumatoria de torques sobre los que rotan y ahí sale. O sea que la relación de torques con Newton no era solo conceptual, sino se trabaja igual. Perdón. Entonces, la relación de los torques con la segunda ley de Newton no era solo conceptual, sino también a la hora de trabajarlo. Sí, se parece mucho, ¿verdad? Sí. Funciona muy parecido, por no decir igual. Bien, bueno, ya con esto termino la clase. Muchas gracias. Me voy a quedar un rato más porque ya varios compañeros me habían pedido que me quedara para reponer la consulta de ayer, que no la pude dar. Entonces, el primero que me había pedido había sido Ángel. Voy a dejar de grabar además.